Bueno, Muy bien, les cuento. Para hoy teníamos un texto que se llama, si no me equivoco, Ética discursiva, democracia deliberativa y concentración mediática. Pero, lo estuve pensando mejor y voy a incluir otro texto que en realidad es previo a ese texto, porque tiene algunos aspectos filosóficos que son relevantes para comprender lo que sigue, con lo cual todo aquello que tiene que ver con, llamémosle así, la pata mediática del dispositivo de poder neoliberal, vamos a verlo en tres clases. Lo que yo les voy a pedir a ustedes es que el texto ya está colgado en ambas aulas virtuales y corresponde a este libro, así ya empezamos con la sección Los libros no muerden. Este libro se llama La comunicación como ámbito de construcción de la realidad social y fue compilado por una especialista que se llama Beatriz Alep. Y hay artículos básicamente son una serie de artículos que fueron realizados en el contexto del debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es decir, que son previos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por más que el libro por estas cuestiones o problemas editoriales que a veces hay en algunos lugares, salió publicado como 3 años después. Así es que vamos a trabajar con un texto que lo que hace de alguna manera es poner en contexto histórico, jurídico, político este problema, o el problema de la concentración mediática en Argentina, a partir de la recuperación de la democracia, y además, como antecedentes filosóficos, aparecen un poquito más desarrollados algunas cuestiones que son relevantes, como los planteos que hace Emmanuel Kant al respecto en varios textos. Seguro algunos de esos textos ustedes lo conocen, me imagino, que es la ilustración, o respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Es un texto que suele verse en otras materias. Y además de ese texto hay otro que elaboró Kant contra Hobbes, y quizás el más relevante de todos sea La paz perpetua, digamos, que es un texto un poco más tardío, pero es el texto que incluye el principio de publicidad de Kant. Así es que lo que tiene de interesante entonces es agregar los planteos kantianos, pero además darle un poco más de desarrollo a los planteos de Habermas. Vamos a ver los planteos que hace Habermas en 2 libros fundamentalmente. Uno es Historia y crítica de la opinión pública, y el otro es, podríamos decir, el gran libro, el último gran libro de Habermas, que es Facticidad y validez. Y lo que vamos a hacer entonces es aplicar el contexto teórico que hay ahí a la cuestión jurídico-política en Argentina. Ustedes habrán leído el texto y habrán visto que hay algunas referencias, pero que no están explicitadas, ¿no es cierto? Porque se da por supuesto, de alguna manera, por ejemplo, que cuando hablamos de un autor o de un texto relativamente reciente, como el de Weberling, referido a la posición de opinión predominante, lo que hace Weberling es, de alguna manera, darle
una vuelta de tuerca a las etapas que plantea Habermas en Historia y Crítica de la Opinión Pública. Bien, vamos a compartir pantalla un rato, porque, dado que incorporé el texto ahora y no se lo había dado para que ustedes lo leyeran, entonces vamos a compartir algunos pasajes del texto, y para tranquilidad de todos, no es que agrego un texto, sino que, como se suele hablar en currículum, me imagino que ustedes verán en alguna de las pedagogías currículum, si entra algo, sale algo, ¿eh? En realidad va a ser más lo que salga que lo que entre, ¿no? Porque vamos a cambiar el enfoque. Y vamos a cambiar el enfoque no porque el problema de la excepcionalidad, al que ya alguna referencia hicimos, y el problema de la excepcionalidad como recurso o técnica de dominación política en el contexto del Estado de Derecho no sea relevante y no esté vigente. De hecho está vigente, pero lo que yo solía hacer era trabajar mucho más en los antecedentes filosóficos del decisionismo y de la teoría en torno a la excepcionalidad, y realmente creo que lo que es más relevante actualmente es trabajar en torno a el poder comunicativo que requiere tener la ciudadanía para hacer efectiva la democracia constitucional, dado que la democracia constitucional, desde mi punto de vista, puede ser tal únicamente como democracia deliberativa, ¿no? Que entonces ya consideramos, pero que vamos a ir profundizando en estas clases. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. En primer lugar, a ver, quería volver al texto, al cuadro de democracia constitucional, para que nos ubiquemos un poco en cuáles son los aspectos o cuáles son las relaciones que vamos a enfocar ahora. Porque no nos vamos a referir únicamente a la comunicación. Así es que ahora sí voy a compartir pantalla para que veamos este cuadro que siempre tenemos que tener disponible, ya incorporado, podríamos decir, en nuestras mentes. Lo que nosotros habíamos visto es una estructura de la democracia constitucional con sus diferentes instancias, ¿no? Y lo que habíamos planteado es que, además de la típica división de poderes que plantea el constitucionalismo desde su origen, plasma el parlamentarismo, que es básicamente, actualmente hay una recuperación por diversos autores de lo que se llama la teoría del pluralismo, pero como pluralismo democrático. Y en este contexto, lo que pasan a tener mayor importancia son las asociaciones intermedias. Son básicamente las organizaciones de la sociedad civil, o sea, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales. Y nosotros habíamos hecho esta referencia en su momento
porque habíamos considerado que la única forma de controlar externamente que no se produzcan abusos de poder a través del Estado es precisamente por la organización de estas asociaciones intermedias. Claramente, estas asociaciones intermedias, uno podría decir, van a estar constituidas por ciudadanos con capacidad de agencia, con capacidad de acción, y para definirlo por contraste, por ciudadanos no pasivos. Pero no que no se quedan en su acción individual, sino que se organizan en estas asociaciones intermedias. ¿Y por qué deberían ejercer un control para evitar abusos de poder por parte del Estado? Y por este problema, por el problema de los poderes fácticos. Los poderes fácticos son los que tienen mayor capacidad de incidencia, particularmente en lo que tiene que ver con la construcción de la agenda pública. ¿Por qué? Sí, porque los poderes fácticos son no ya los que a través del pago de la publicidad son los que más pueden incidir sobre la prensa, sino que actualmente son dueños de los mayores medios de comunicación. Esto es así a nivel global. Y no solamente son dueños de los mayores medios de comunicación a nivel global. Cuando hablo de medios de comunicación a nivel global, no estoy hablando solamente de los medios tradicionales, sino que estoy hablando de los medios de comunicación no tradicionales, es decir, de las redes sociales. Y les decía, no solamente son los dueños de medios de comunicación, sino que en realidad los medios de comunicación, como se ve en el artículo que tenían que ustedes leer para hoy, los medios de comunicación forman parte de conglomerados económicos mucho más grandes que los medios de comunicación. Y los medios de comunicación son un instrumento de esos conglomerados económicos, básicamente para dos cosas: para poner cuestiones en la agenda, para establecer las prioridades de la agenda, que entonces ya no se va a considerar como agenda pública, sino que en realidad la mejor denominación, la denominación que más corresponde a esa agenda que imponen las corporaciones, es agenda publicada. Es la agenda publicada por ellos. Y a esa agenda publicada por ellos es difícil entrarle. Por la segunda razón, y es que esos medios de comunicación, en su concentración, tienen una enorme capacidad de ocultamiento de problemas, de ocultamiento de necesidades, y en consecuencia, lo que ponen en la agenda es fundamentalmente aquello que sea de su conveniencia. Y aquello de lo que no quieren que ni siquiera se discuta, directamente lo ocultan. Entonces, hay una teoría, esta teoría del pluralismo democrático, que mencionar algún autor, uno de los autores, bueno, por acá tengo algunos libros de Robert Dahl, en todo caso lo veremos en la clase que viene, en la sección Los libros no muerden, pero uno de los teóricos más importantes, y en los que se referencia el propio Jürgen Habermas, un autor norteamericano que se llama Robert Dahl, D-A-H-L. Lo que plantea Robert Dahl es algo que ya esbozamos alguna vez, y es una recuperación de los poderes indirectos, pero ahora en tanto organizaciones intermedias de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque efectivamente el aumento de poder
de las corporaciones, de estos poderes fácticos económicos, lo que hace es disminuir el poder del Estado de diversas maneras. Tanto, podríamos decir, en términos de capacidad, pero también en términos de agenda. Todo esto que nosotros estuvimos viendo respecto al neoliberalismo, como planteo de establecer un Estado mínimo que no se hace responsable social y ambientalmente. Entonces, lo que buscan, lo que procuran, es que las corporaciones no sean reguladas por el Estado, por los poderes del Estado, sino que se autorregulen. Entonces, con su capacidad de agenda publicada, instalan los temas de los que tiene que ocuparse el Estado y al mismo tiempo logran que el Estado no controle el desenvolvimiento de las corporaciones. Frente a esto que algunos llaman refeudalización, porque el Estado pasa a ser un poder más entre tantísimos otros poderes. Frente a este proceso, que muchos denominan un proceso de refeudalización, entonces cobra relevancia otros poderes indirectos para hacer de contrapeso con respecto a el enorme poder que tienen las corporaciones y el enorme poder que tienen sobre el propio Estado. Entonces, se requiere que las asociaciones intermedias se puedan articular, puedan adquirir una identidad duradera, y para eso tienen que tener lo que Habermas llama poder comunicativo. Si no hay poder comunicativo, es inviable la democracia constitucional. El hecho de que haya poder comunicativo es lo que posibilita una genuina deliberación y no un simulacro de diálogo. Hay alguna gente, ¿no es cierto? Le pongo un ejemplo, Chantal Mouffe, ¿no es cierto? No sé si ustedes la conocen, la esposa de Ernesto Laclau, que permanentemente está tirándole palos a la teoría de democracia deliberativa porque no tiene ni idea. Lo que ella está criticando es el simulacro de diálogo, que es otra cosa, no la democracia deliberativa. La democracia deliberativa, desde sus primeras conceptualizaciones, pone poder de las organizaciones intermedias. Bien, esto lo iremos, entonces, lo iremos desplegando, pero entonces tiene que quedar en claro entonces que el aspecto de publicidad que tiene el Estado de Derecho justamente se orienta entonces a que la sociedad civil pueda construir la agenda pública y no meramente la agenda pública. Hacemos este repaso para que tengamos en claro dónde nos ubicamos. ¿Acá hay alguna pregunta? Bueno, vamos al texto entonces. Vamos a volver a compartir pantalla y vamos al planteo este de este texto que se llama Del decisionismo y la concentración mediática al pluralismo democrático. Y obviamente no vamos a hacer una lectura del texto, el texto lo van a leer ustedes tranquilos para el miércoles,
El texto sobre fake news queda para la semana que viene. Y el miércoles que viene, como ya estamos viendo vamos a ver el de ética discursiva, democracia deliberativa y concentración mediática, pero vamos a ver otro momento de la concentración mediática. Otro momento, digamos, histórico en nuestro sí, vamos a hacer alguna referencia a algunos, nuevamente al decisionismo y a la construcción ficticia de la excepcionalidad como recurso de dominación, como técnica política. De alguna manera, hay un autor que se llama Giovanni Sartori, un teórico político, filósofo político, que dice que la política se puede pensar en torno a coordenadas. Y dice que hay unas coordenadas que son las coordenadas que caracterizan al partido del orden, que son de alguna manera orden, anarquía. O hay un orden, o si no, se cae en la anarquía. Entonces, el valor más importante para este enfoque político claramente conservador es el orden. Las otras coordenadas son libertad, opresión, donde las valoraciones que se hacen, en todo caso, más que el orden, es el ejercicio de la libertad. Y yo se lo planteo así porque conforme ustedes se dediquen a pensar un poquito esto, se van a dar cuenta que en realidad estas coordenadas, tal como están presentadas por Sartori, orden, anarquía, libertad, opresión, se pueden combinar. Se pueden combinar y dar lugar a otros enfoques posibles. Y lo que está claro, por ejemplo, es que a veces el orden es un orden opresivo. Ahora, esta forma de pensamiento es una forma de pensamiento que está muy instalada, sobre todo en el sentido que se plantea acá, el miedo al vacío. Este miedo al vacío es un miedo al desorden, y este miedo al desorden hace que, en general, la mayor parte de la población acepte cualquier orden antes que una situación anárquica, antes que una situación de desorden, antes de tener una situación en la que no saben a qué atenerse y en la cual se carece de toda previsibilidad. Y esto es aprovechado. Este miedo al vacío, este miedo a la imprevisibilidad, al desorden, es lo que facilita explotar la excepcionalidad proponiendo un orden alternativo, por más que sea un orden injusto o sea un orden opresivo. ¿Se acuerdan lo que veíamos nosotros cuando veíamos el planteo, por ejemplo, de Milton Friedman, que decía que había que establecer un ideario porque en última instancia, cuando deviniera o se generara una situación de crisis, entonces aquello que era previamente inaceptable se iba a convertir en algo que fuera aceptable. Pero era aceptable justamente porque va a significar nuevamente algún tipo de asidero, volver a tener un orden, lo que brinda es previsibilidad, por más que ese orden sea un orden injusto. Bien, lo que nosotros vamos a ver acá, en este texto
que vemos en este texto, es que cuando se plantea la recuperación de la democracia, o mejor dicho, cuando se recupera la democracia a partir del año 1983, con un nuevo gobierno constitucional elegido libremente, durante mucho tiempo ocurrió que se decía que seguía vigente, porque de hecho seguía vigente, la ley de radiodifusión de la dictadura, sobre la cual podríamos hablar un rato largo, pero quizá lo más importante desde el hilo conductor que tenemos en esta clase es que la ley de radiodifusión de la dictadura impedía que las organizaciones de la sociedad civil accedieran a licencias de medios de comunicación audiovisual. Es decir, las organizaciones de la sociedad civil, estos poderes intermedios a los que hicimos referencia, no podían tener ni radios ni canales de televisión. Previamente sí, los tenían, pero cuando se implantó la dictadura, dejaron de poder transmitir por radio y por televisión, y cuando lo hacían de manera clandestina. ¿Mm? Entonces, lo que ocurrió desde la recuperación democrática es que se presentaron diferentes proyectos de ley, varios, para tener lo que se llamaba una ley de radiodifusión de la democracia. Pero nunca se lograba tener una ley de radiodifusión de la democracia porque justamente las corporaciones interesadas no querían que hubiera una ley de radiodifusión de la democracia. Entonces incidían sobre el Poder Legislativo para que no hubiera una ley de servicios de comunicación audiovisual como la llamamos actualmente. Entonces, frecuentemente, y esto ya era curioso, digamos, a partir de, por ejemplo, del año 90, que a partir del año 90 se dijera, tenemos la misma ley de radiodifusión que existía en la dictadura. Y en realidad no teníamos la misma ley de radiodifusión que existía en la dictadura, sino que se fue empeorando. Se fue empeorando. Durante la democracia se fueron realizando modificaciones, particularmente se realizaron durante el gobierno de Menem, que son las que posibilitaron una mayor concentración mediática. Para que ustedes tengan una idea, durante el gobierno de Alfonsín, por ejemplo, había un conglomerado mediático que no era ni la décima parte de lo que es actualmente, que insistía una y otra vez al gobierno de Alfonsín que modificara un artículo de la Ley de Radiodifusión de la Democracia, el artículo 45. Y el gobierno de Alfonsín se negó sistemáticamente a modificarlo. ¿Por qué? Porque ese artículo establecía una prohibición, establecía que los medios gráficos, del mismo modo que ocurría en los países con democracias más avanzadas en todo el mundo, prohibía que los medios gráficos accedieran a licencia de medios audiovisuales. Y lo que quería el medio gráfico más importante, el diario Clarín, era acceder a licencias de medios
de comunicación audiovisual. Ahora bien. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Ese artículo al que haces referencia, ¿formaba parte de la ley original de la dictadura? Sí, era un Ok, artículo de la ley de la dictadura. perfecto. Señor. Gracias. Sí, señor. Entonces, digamos, redondeando, Francisco, la ley de la dictadura establecía dos prohibiciones: que accedieran a la licencia las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de la sociedad civil, y otra, que los medios gráficos accedieran a licencias de medios audiovisuales. Ahora, fíjense, el gobierno de Alfonsín terminó en una situación de excepcionalidad cuya autenticidad se discute, en algún momento quizás se pueda dirimir si fue genuina o no lo fue, pero pasaba por un proceso de hiperinflación. Ustedes iban a comprar a cualquier comercio, digamos, particularmente, uno decía, no a los comercios más de cercanía, sino a autoservicios, supermercados, permanentemente estaban cambiando los precios. Vos agarrabas un producto y te ponían un precio nuevo en el momento. Cambiaban los precios. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de hiperinflación que tiene posibles explicaciones en las que no vamos a entrar ahora porque excede, en todo caso, el contexto de la materia. Pero no tenía nada que ver con lo que pensamos actualmente. No era una inflación ni del 40, ni del 25, ni del 50%. Eran inflaciones que se medían en miles por ciento. Entonces, el poder del dinero desaparecía, se evaporaba. En ese contexto, gana las elecciones Carlos Menem. Pero Carlos Menem gana las elecciones con una ley electoral diferente a la que tenemos actualmente. Una ley electoral que no se elegía directamente al presidente, sino que lo que se elegía era un colegio electoral. Se elegían electores del presidente. Y ese colegio electoral se tenía que reunir para luego elegir al presidente. Por supuesto que cada uno de los electores ya, digamos, tenía, en este contexto democrático contemporáneo, tenía ya un mandato vinculante con respecto a quién era el que tenía que elegir. Pero el problema mayor no era ese, el problema mayor era el plazo que establecía la ley. La ley establecía un plazo de varios meses entre que se elegía al colegio electoral, se procedía a elegir al presidente y asumía el nuevo presidente. Entonces, en un contexto en el que, ustedes saben, no había reelección, porque la Constitución no lo permitía, no lo habilitaba, aquella Constitución, lo que se producía era un vacío de poder. Y el gobierno de Alfonsín se caracterizó, el primer gobierno de la transición democrática, por ser un gobierno muy hackeado por diferentes corporaciones. En aquel momento, ustedes lo sabrán, y en alguna clase lo retomaremos, por ejemplo, cuando hagamos alguna mínima referencia a algunas leyes, como la ley de obediencia debida y punto final, digamos, vamos a referencia por una cuestión de teoría jurídica, ¿no? Como ejemplo, estaban hackeados por el poder militar. El poder militar condicionaba fuertemente no solamente el poder económico, inclusive el poder eclesiástico. Y aún así, en ese gobierno, por ejemplo, se aprobó la ley de divorcio, o una nueva ley de matrimonio civil y de patria potestad compartida. Antes la patria potestad la tenía el hombre, hasta 1985, digo, para que tengan una idea.
y la Iglesia hizo lo imposible para que no se aprobara, ¿no? Digamos, hablamos de la Iglesia, hablamos de la jerarquía eclesiástica. Un montón de católicos dentro del propio gobierno que estaban de acuerdo con una nueva ley. Pero acá ocurría ese fenómeno que nosotros mencionamos alguna vez de la dictadura de la deuda. Es decir, que el gobierno militar había dejado una deuda externa tan grande en relación a lo que es el PBI, que los primeros gobiernos democráticos eran gobiernos que ya de arranque eran deficitarios, tenían serios problemas. Y lo que ocurrió fue que, además del vacío de poder, o lo que se llama el patrengo, ¿no es cierto?, en general a nivel mundial, cuando un gobierno no es reelecto y le quedan meses de gobierno. Además, en el caso del gobierno, de este gobierno, el gobierno entrante mandó una misión al Fondo Monetario Internacional para que no le otorgaran nuevos créditos, eran unos créditos que llamaban stand-by, que no era el caso, que requería este gobierno democrático para poder manejar las finanzas y, por ejemplo, para poder pagar a los empleados públicos. Entonces, el primer gobierno de la democracia quedó estrangulado en ese contexto. Y lo que hizo ese presidente para que hubiera una continuidad democrática fue tratar de llegar a un acuerdo con el presidente entrante, Menem, para adelantar la entrega del poder. Entonces se acordó este adelanto de la entrega del poder, que no hay que confundirlo con el pacto de Olivo posterior que dio lugar al cambio de la Constitución, ¿no? Este acuerdo fue para adelantar la entrega del poder. Ahora, ¿qué condiciones le puso Menem? No las puso Menem. Se las pusieron a Menem. Se las pusieron a Menem. Las condiciones eran que se aprobaran 2 leyes, porque cambiaba el presidente, pero el Congreso seguía siendo el mismo. Entonces, tuvo que aceptar el presidente Alfonsín que para que se adelantara el traspaso del poder, el Congreso, en el cual todavía tenía mayoría, porque se renovaba recién a fin de año, el 10 de diciembre, aprobara 2 leyes, y esas 2 leyes eran una ley que se llamaba Ley de Reforma del Estado y otra ley que se llamaba Ley de Emergencia Económica. Una de las tantas leyes de emergencia económica que hubo en nuestro país, ¿no? Pero las 2 leyes eran el paquete neoliberal que profundizaba las transformaciones neoliberales que había hecho la dictadura. Básicamente, sobre todo en términos de privatización. Y una de esas leyes, la Ley de Reforma del Estado, que era lo que se llama una ley ómnibus, que incluía cantidades de cosas, eran toda la demanda de las corporaciones, para dejar gobernar, para que hubiera gobernabilidad, pero una gobernabilidad a la medida de sus intereses. Entonces, esa ley de reforma del Estado tenía un artículo que consistía en modificar el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de la Dictadura. Entonces, en 1989 se habilitó para que los medios gráficos accedieran a licencias de medios audiovisuales. Y las primeras privatizaciones, muchas de las cuales fueron por decreto, y fueron por decreto porque la otra ley
la ley de emergencia económica habilitaba una delegación legislativa. El Congreso le delegaba facultades extraordinarias al presidente de la Nación. Y las primeras privatizaciones fueron las privatizaciones de medios audiovisuales que estaban en manos del Estado. Lo cual era coherente porque esos medios de comunicación, en un contexto en que no existía el cable, no había una multiplicidad de canales, había 4 canales, o 5, porque digamos, estaba el 7, el 9, el 11, el 13, y Canal 2 que llegaba a algunos lugares que era de La Plata, y llegaba a algunos lugares prácticamente invisible e inaudible. Les digo para que ustedes se ubiquen, porque si no, parece que uno está hablando pavadas, ¿no? Así que eran muchos menos los medios que había, los medios audiovisuales. Y la primera privatización incluyó Radio Mitre y el Canal 13, que fueron a parar a lo que se llama hoy el Grupo Clarín. ¿Y cuál era el objeto? Realimentar la propaganda en términos de Bernays. ¿Para qué? Y para hacer las otras medidas, para realizar las otras privatizaciones, porque había privatizaciones, creo que alguna vez lo mencionamos, que eran impensables, que eran privatizaciones de empresas estratégicas, pero que además eran superavitarias, no tenían esta característica, no eran como en ese momento se decían los teléfonos que no andaban, que para conseguir un teléfono necesitabas esperar 25 años, o a los 25 años sacabas un aviso en el diario diciendo, la familia García conmemora los 25 años desde que pidió el teléfono. Esto a usted le parece años luz. Yo a veces le pregunto, ¿cuánto tiempo piensan ustedes que se tardaba en conseguir un teléfono? Y le digo, mucho tiempo, 2 meses, no, décadas, si es que lo conseguías alguna vez en la vida, ¿no? Ahora, en rigor, le digo, se decía que había unas empresas que eran incompetentes, como las telefónicas, pero YPF no, aerolíneas no. Entonces había que tener un aparato de propaganda muy fuerte para lograr lo que Habermas, no yo, llama un consenso ficticio, un consenso fabricado. Que en última instancia es un consenso, lo que hace es evitar que haya resistencia. Es decir, que no fue solamente la complicidad de algunos sindicalistas, sino que hubo un aparato enorme con respecto a esto. Y después, bueno, en realidad, en una época se decía Menem lo hizo, ¿no? Lo que ocurrió con los teléfonos, que ahora ustedes, cada uno tiene su teléfono, ¿no es cierto?, etcétera, es que no se logró la mayor eficiencia porque eran privatizados, sino que lo que se hizo fue aprovechar el cambio tecnológico, la revolución digital. Entonces, esto lo digo porque es importante tenerlo en claro. En realidad, la transformación de las centrales telefónicas empezó en el gobierno anterior, con un plan que se llamaba Megatel, que consistía en un plan de digitalización. Y era financiado por los propios usuarios. En lo personal, yo conseguí mi primer teléfono de esta manera. Ya tenía hijos chiquitos, ya tenía mi casa, y no mía, y conseguí el teléfono de esa manera, con el plan Megatel. Y por ejemplo, en Uruguay no privatizaron los teléfonos porque un plebiscito impidió que se privatizaran, y sin embargo también hicieron una transformación digital que permitió el acceso a los teléfonos. Así que no pasó por lo que planteaba
la propaganda neoliberal de que lo que es privado es más eficiente. No pasó por ahí. De hecho, con los años se vio, qué sé yo, que hubo un montón de empresas que hubo que restatizar porque eran sumamente ineficientes. Por ejemplo, la de aguas, un ejemplo, la del correo, ni que hablar, ¿no es cierto? Porque la gestión privada no hizo nada para mejorarla en términos. Ahora, el problema, acá en términos filosóficos, es que la concentración mediática no es compatible con una democracia constitucional, sino con una democracia restringida y neocorporativa. ¿Mm? Este es el gran problema y el gran desafío que tuvo la democracia. Quiero ir a un punto que es un punto que es de repaso para ustedes, que es el siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, y vimos los argumentos que planteaban Curtis y Abramovich para establecer que esos derechos no eran meramente programáticos y que no era verdad que en todos los casos para su realización se requiriera presupuesto. En todo caso, si se requería presupuesto para garantizar un derecho civil, como es el derecho de propiedad, se requiere muchísimo presupuesto, mucho más presupuesto. Ese presupuesto está, ¿cierto? Lo que pasa es que está, dicen Curtis y Abramovich, está naturalizado. Está naturalizado. Estamos acostumbrados a que eso es así. No es natural que sea así. Y como habíamos visto, todos los grupos de derechos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, podríamos extenderlo a los ambientales, requieren que el Estado haga y se abstenga de hacer. Y establece, además, una serie de niveles de responsabilidad, que son, recuerdan ustedes, respetar, garantizar, proteger a aquellos sectores más débiles de la población con respecto a aquellos más poderosos y promover. Dicho esto, les pregunto a ustedes, para asegurar la libertad de expresión, ¿es suficiente el nivel del respeto? ¿Es suficiente no ejercer la censura? No, profe, no es suficiente. ¿Qué se requiere, Agustín? Desde mi visión, se requiere una fuerte visión del Estado, una intervención. Para que haya libertad de expresión, el Estado también debe intervenir. Porque si no dejamos que todo el mundo se exprese, y ante esa expresión libre, como el mercado, cada cual puede decir lo que quiera. Puede salir con un discurso intolerante que hace que ese discurso cale odio en la sociedad y termine haciendo que sectores quizá minoritarios o menos poderosos económicamente no puedan expresarse. El caso podría ser los medios de comunicación o algunos candidatos que andan hablando de la libertad y promueven ciertas ideas que terminan cercenando la libertad de otros. Yo no recuerdo bien si era Popper que decía que no hay que ser tolerante con los intolerantes, porque los tolerantes toleramos a los intolerantes en el error de la tolerancia, pero los intolerantes no nos toleran a nosotros. Entonces ahí debe intervenir el Estado. Sí. Esa es
la paradoja de la tolerancia, muy, muy bien expresada, digamos, vos viste que es paradójica. Así planteada, es una paradoja. Claro. Uno diría, plantea abstractamente como una autocontradicción, ¿no es cierto? Desde una perspectiva lógica. Nos vamos a ocupar de la paradoja de la tolerancia. Pero fíjate que en rigor acá hay, digamos, no se habla de que el Estado intervenga en el sentido de meterse con los contenidos de aquello que se expresa. A mí me parece que debe promover la pluralidad de voces. Sí, sí, pero quiero decir esto porque no estoy ni lejanamente refutando lo que dijo Agustín, no. El límite es ese, el límite es ese. ¿No es cierto? Hay un límite en que está tipificado, hay una ley de defensa de la democracia, por ejemplo, y en el Código Penal también está tipificado que no se puede hacer una apología de la violencia. ¿Mm? Entonces, vos tenés recursos para que cuando se promueve la violencia, distintas formas de violencia, o se promueven ideas que están en contra del orden democrático, entonces ahí el Estado puede intervenir a través de sus fiscales. Digo, aquellos fiscales que tengan ganas de trabajar, de intervenir, ¿no? Están muy quedados los fiscales en nuestro país. Pero más que nada tiene que ver con habilitar aquellos recursos para que efectivamente se pueda ejercer la libertad de expresión y entonces pasa a ser considerado como un derecho no ya individual, sino de incidencia colectiva, sin el cual es imposible el autogobierno democrático, ¿no? Entonces, se requiere esto, se requiere promover el acceso a diferentes medios de comunicación, el acceso del conjunto. Y esa promoción, al mismo tiempo, y esto hay que tenerlo en claro, porque este fue el gran problema que hubo, supone proteger a los sectores más débiles de aquellos sectores más poderosos. Claramente, lo que vamos a ver que ocurrió en nuestro país es que si vos querés, en un contexto tecnológico determinado, ¿no? El cambio tecnológico tiene una velocidad enorme. Si vos, en el momento de tratar la ley del servicio de comunicación audiovisual, vos querías otorgar licencias a las organizaciones sin fines de lucro, y aún sigue siendo así, después lo veremos en su momento eventualmente, requerías liberar algunas licencias que tenían concentrados sectores poderosos. Por eso se le pone un límite a la cantidad de licencias. Y las que cuando pasás ese límite, eso lo vamos a ver en la clase que viene con el planteo de Beverling, cuando vos pasás ese límite, entonces tenés que, se llamaba adecuarte. Tenés que adecuarte, tenés que deshacerte de una serie de licencias. El Estado las recupera y las redistribuye a las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, hay un juego, ¿no es cierto?, en el que no solamente se requiere respetar la libertad de expresión, sino que hay que, para garantizarla, hay que promoverla y hay que protegerla. Proteger con respecto a estos sectores poderosos. Y esto es algo que el Estado no logró todavía. Esto es algo, hay que tenerlo en claro. No se logró. No se logró. Pero lo vamos a ir viendo pormenorizadamente. Entonces, de lo que se trata en democracia es eso. Pero eso es así en función de que el Estado de Derecho supone una serie de ideas filosóficas previas. Y estas ideas son las que, por ejemplo, expresó en buena medida Kant, y son recuperadas por
un montón de autores, pero son recuperadas y no suficientemente, ¿no? Pero son recuperadas, por ejemplo, por Habermas o por John Rawls. ¿Eh? Y en estos textos, Kant plantea que, fíjense lo que plantea Kant, digo, porque es bien interesante. En primer lugar, se opone a Hobbes. Hobbes, en su primer libro político, Los elementos del derecho, The Elements of Law, y en los posteriores, se opone a la libertad de expresión. Se opone a la libertad de expresión. Porque Hobbes pensaba que si el súbdito tenía libertad de expresión, al mismo tiempo iba a desobedecer y eventualmente rebelarse con respecto al poder soberano. Y lo que hace Kant es invertir el argumento hobbesiano. Dice, para que el súbdito obedezca, tiene que aceptar las leyes. Y para que las leyes sean aceptables, tienen que someterse a lo que él llama el uso público de la razón. Tienen que someterse al escrutinio público, tienen que someterse a la crítica. ¿Por qué? Y porque el soberano se puede equivocar. Y no es un derecho para Kant del súbdito criticar aquello que considera injusto en las leyes, sino que es un deber. Es deber del súbdito del Estado o el ciudadano hacer un uso público de la razón. Es una obligación. ¿Mm? Y en esa línea, lo que va a considerar Kant, del mismo modo que lo consideraba Spinoza, o que lo consideraba Locke, digamos, la expresión para ellos era fundamental. Kant va a sostener entonces que el orden jurídico no depende tanto de la coerción, sino, insisto, de la aceptación. Pero para que haya aceptación, entonces hay que habilitar la libertad de expresión para que los ciudadanos realicen las críticas que consideren necesarias. Lo cual no significa que desobedezcan. Y en otro texto, Kant, digamos, esto que planteaba recién está dicho así, tanto en qué es la Ilustración, como en el texto contra Hobbes, ¿no? Pero ahí, la paz perpetua, Kant presenta lo que él denomina el principio del derecho público. Y ese principio es el principio de publicidad. El principio de publicidad es fundamental. Es fundamental. Y lamentablemente no es suficientemente considerado. Vamos a ver por qué en la clase que viene, ¿no? Pero dice, son injustas aquellas acciones referidas a otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados. Acá principio quiere decir las razones, ¿no? Las razones que fundamentan esas acciones. Y este principio de publicidad es un criterio que permite entonces
distinguir lo justo de lo injusto en función de si está a la luz pública o está ocultado. Si algo es ocultado, entonces, en principio, se lo considera inaceptable para los ciudadanos, en consecuencia, injusto. Entonces, se requiere del uso público de la razón y de la crítica para la aceptabilidad. Y el principio de publicidad establece un criterio para considerar, un criterio negativo. Si hay algo que no soporta ser publicado, y tenemos que considerar que las razones de esas acciones son injustas. Ustedes en el texto, bueno, después van a leer, ¿no? Pero fíjense que básicamente hay un planteo con respecto a cualquier criterio de autoridad, es decir, cualquier criterio que no signifique que uno haga un uso propio de la razón. En este caso, un uso público de la razón, ¿no? Que tiene que ver con razones públicas. Pero, básicamente, lo que cuando ustedes saben, el texto, ¿no es cierto?, que es el iluminismo, o la pregunta por el iluminismo, se refiere a la mayoría de edad de la humanidad, que es cuando las personas adquieren autonomía y, de alguna manera, la máxima principal de este texto, ustedes saben, es atrévete a saber. Sapere aude. Pero bueno, lo que dice acá es: no hay peligro en permitir a los súbditos hacer un uso público de la propia razón y expresar públicamente al mundo sus pensamientos, una legislación mejor, criticando con fuerza la... Eso, para Kant, no es un peligro, porque es necesario para que el orden jurídico sea aceptable y aceptado por la ciudadanía. Después, bueno, avanzan, que no es solamente el gobernante el que puede equivocarse, sino que todos nosotros nos podemos equivocar, podemos disentir entre nosotros. Entonces, la publicidad es fundamental porque dice: los juicios divergentes pueden iluminar la razón. Obviamente, si se produce una confrontación entre diferentes juicios, al mismo tiempo, algunos de esos juicios no son cuestiones meramente opinables, sino que, por ejemplo, tienen un asidero que es objetivable científicamente, se pueden ir despejando las cuestiones, y lo que es importante es que de alguna manera este planteo que hace Kant acá con respecto a los juicios divergentes que pueden iluminar la razón es lo que está a la base del planteo de la democracia deliberativa. No se trata meramente de dialogar, no es esa simplificación que hacen algunos de la democracia deliberativa, digamos, es realmente una especie de caricatura. Es importante, y es lo que vamos a ver en la clase que viene, es que esa deliberación permite un aprendizaje, Por eso se lo llama democracia epistémica, porque hay un aprendizaje y nosotros podemos cambiar nuestros enfoques, nuestro punto de vista y también nuestras prioridades. Y vamos a ver que esta concepción justamente se opone a la concepción dada explícitamente por el neoliberalismo, que de alguna manera reivindica la concepción democrática de un autor que se llama Schumpeter,
para el cual, digamos, la democracia es nada más que una competencia entre élites. Es una competencia entre élites, los individuos somos todos individuos autointeresados, o meramente autointeresados, y además ya tenemos un orden de prioridades que aparece desde esa perspectiva como inmodificable. En consecuencia, van a decir estos autores, no existe algo así como el interés general, planteado por la teoría democrática de Rousseau, ¿no es cierto? La voluntad general es la que quiere el interés general. Entonces, cada vez que hay una elección, lo que se expresa es la voluntad general. Y en realidad, para estos autores dicen, no existe algo así como el interés general, cada uno tiene sus propios intereses, y lo que aparece en una elección es cuál es el interés más preferido, nada más. No hay comunicación, no hay posibilidad de transformación de las prioridades. No se considera el aprendizaje en esas teorías de la democracia, que son superadas por la concepción deliberativa. Una pregunta. Sí, Esa contraposición a las ideas de Rousseau, ¿está en el texto de Kant que mencionó recién, La paz perpetua? no. Nosotros lo que estamos diciendo es que el planteo kantiano está a la base de la democracia deliberativa, el planteo que leímos recién. Cuando se refiere a los juicios divergentes, es decir, que nosotros confrontemos nuestros juicios con los juicios de los otros, de alguna manera se está adelantando. Lo que pasa es que nosotros vamos a ver que el planteo de Kant se hace desde lo que se llama la filosofía del sujeto, la filosofía de la conciencia, y lo que autores como Habermas, Apel, etcétera, Rawls, ¿no? Pero digamos, por el lado de la teoría de la acción comunicativa, nosotros vamos a ver básicamente los textos de Alex. Y lo que aprovechan estos autores es el giro lingüístico, ¿no? El pasar desde una concepción que basa en la conciencia o en la subjetividad a una concepción que se basa en el lenguaje, en la cual, digamos, va a ser, por decirlo de alguna forma, la objetividad va a ser el resultado de la intersubjetividad mediada por el lenguaje. Entonces son otras categorías. Pero lo que vos me preguntabas, Agustín, ustedes lo tienen en el texto de Ética, Política y Mercado, y en el artículo que vamos a ver la semana que viene, ¿no? Es el planteo que hacen autores como Buchanan, ¿no? Recuperan planteos como los de Schumpeter y hacen una crítica desde este paradigma económico de la política que pretenden y en buena medida logran implantar, lo que hacen es oponerlo a lo que ellos llaman el paradigma moral de la política, que sería el paradigma rousseauiano. Pero prácticamente dicho. En todo caso, la clase que viene leemos algo al respecto para que quede claro, ¿no es cierto?, quién lo dice. Lo dicen explícitamente. Dicen, no es posible determinar cuál sea el interés general. Pero para eso, bueno, parten de una concepción en la que los individuos aparecen como base de modificar sus prioridades, ¿no? No sé si alguna vez, en todo caso lo dejamos para la clase que viene, pero les digo, ustedes escucharon cuando el muchacho este de la peluca, Blake, le dijo a una candidata, ¿vos conocés el teorema de Arrow? El teorema de la imposibilidad de Arrow. ¿Escucharon eso? ¿Alguno lo escuchó?
Bueno, Sí, sí, a 2 periodistas en TN le preguntó eso también. es pintoresco, ¿no? Si no fuera dañino sería pintoresco, pero el, el punto es que ese teorema, la imposibilidad de Arrow, se refiere a las elecciones públicas. Y el problema es que considera a un sujeto que no puede modificar sus prioridades. Entonces, nomás tenés para ordenar algunas variables, priorizarlas de alguna forma, lo que te muestra el teorema de Arrow que es imposible alcanzar un consenso. Pero insisto, el problema, en rigor, y digo que mi ley atrasa tantas cosas, ¿vieron? No solamente plagia bibliografía, qué sé yo, sino que no la entiende muy bien tampoco y no se actualizó. Entonces sigue dentro de ese universo y ese universo considera un sujeto inmodificable, por decirlo así. Cosa curiosa. Pero bueno. Fíjense, nosotros, les decía, teníamos 2 textos de Habermas para hacer alguna referencia. Historia y crítica de la opinión pública es un texto, uno podría decir que es accesible, que lo pueden leer sin mayores inconvenientes. Y después, bueno, facticidad y validez es un texto para meterse en ese lenguaje, meterse en las categorías, meterse en los problemas, ¿no? Que tiene una mayor complejidad, pero no es inaccesible en absoluto, ¿no? Es como los textos de Hegel, ¿no? Una parte que se entiende y otra parte que es esotérica, que no se entiende. El propio Hegel la entendía, digamos. Escribía. Y algunas cosas le salían claras y otras no. Para decirlo, ¿no? Es, hablando en serio, a veces lo que se llama alguna alemana es innecesariamente, ¿no? Es innecesariamente pura. A veces hay autores de otras tradiciones, no digo la tradición anglosajona. Muchas veces Habermas se remite a autores italianos, por ejemplo, franceses, y son lo mismo, pero no con la innecesaria que a veces plantean los autores alemanes. En este texto hay un capítulo que es la transformación política de la publicidad. Y para decirlo rápidamente, ¿no? Porque de alguna manera nos deja en lo que va a ser el planteo de Weberling, pero hay, dice Habermas, varias etapas, y una primera etapa dice la función crítica de la prensa de opinión. En realidad la prensa de opinión aparece cuando aparece el Parlamento. Cuando aparece el Parlamento, no el Parlamento, digamos, de alguna forma, en Inglaterra hay un Parlamento anterior a Carlos I y un Parlamento posterior a Carlos I. Cuando el Parlamento anterior a Carlos I era un Parlamento que se convocaba, ¿no es cierto? Se convocaba al rey, y era un tipo de representación que prácticamente no tenía demasiada incidencia. Cuando le cortan la cabeza a Carlos I, ¿no es cierto? Y porque incurre en un abuso de poder en términos impositivos, se produce una revolución, y esa revolución, luego de todo un periodo de guerra civil, da lugar a lo que es parlamentarismo en el contexto del constitucionalismo, ¿no? Lo que el régimen que impone Guillermo de Orange y que teoriza John Locke, ¿no? Y ahí aparece entonces
el Parlamento realmente que gobierna. Y hay, obviamente, distintos sectores, distintos intereses, dentro de cierta homogeneidad política, porque son todos propietarios. Entonces no había lo que va a ocurrir después en la democracia de masas, donde la representación política no es homogénea, sino que es muy heterogénea, o la lucha de clases se introduce, digamos, en los órganos de representación. Entonces, si bien era bastante homogéneo, porque eran todos propietarios, había diferentes corrientes, los Whigs y los Tories, por ejemplo, y tenían sus periódicos. Tenían sus periódicos donde planteaban sus propuestas. Y ahí aparecen, ¿cierto?, la prensa de opinión, pero con el andar del tiempo se independizan de los partidos políticos y en un momento determinado introducen los anuncios comerciales. Y acá cambia la lógica, porque cuando se introducen los avisos comerciales, y para mantenerse el medio depende de los anunciantes, el medio empieza a perder independencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos le vas a poner publicidad a un medio que critique tu actividad, por ejemplo? No, obvio que no. Bueno, este es el problema. Entonces, empieza a haber un condicionamiento y después plantea Habermas una etapa en la que la prensa está totalmente mercantilizada. El objetivo pasa a ser en buena medida un objetivo de maximización de ganancias simplemente, no de expresión de opiniones, no de búsqueda de la verdad. Entonces ahí ocurre este proceso en el cual la publicidad pasa a ser el objetivo principal, no un objetivo de sostenimiento del medio, sino el objetivo principal. Y eso lleva a una concentración de medios que, dice Habermas, apenas frenada en algunos países europeos por la organización de los medios públicos a proteger su función publicística frente a su función privada capitalista. Dice que en ese contexto entonces el consenso tiene poco que ver con la opinión pública, es un consenso fabricado, ficticio. No tiene que ver con una opinión pública que busca el interés público. Y lo que se instalan son intereses privados privilegiados. ¿Cómo atraer la publicidad? Ahora, como vamos a ver, ya no es así, sino que ya los medios directamente no es que son más o menos concentrados, sí, en función de la publicidad, dicen, dejan de decir, ocultan, tienen su línea editorial, dejan decir a los periodistas o no dejan decir en esa línea editorial. No necesitas la censura, porque tenés la línea editorial. Vos ajustaste la línea editorial. Si no te ajustás la línea editorial, bueno, podés ir a trabajar a otro medio. Si están concentrados, es un problema. Pero pasan a ser actualmente, como sabemos, y dice Berlín, pasan a ser parte de conglomerados económicos más grandes. Entonces estamos en este proceso de refeudalización, de poliarquía neocorporativa, de
planteo que toma Habermas de Robert Dahl. El asunto es cómo se sale de esa situación para Habermas, qué alternativas hay frente a esa situación. Digo porque para que no se nos vaya la clase sin redondear un poco, ¿no? Y tener una idea y comparar con lo que ocurre en realidad para que nos resulte más claro. Ustedes van a leer el texto, eventualmente podemos comentarlo la clase que viene, pero el punto es este. El punto de desafío es este. ¿Cómo construir poder comunicativo en las organizaciones sociales, ¿no? Y cómo entonces poder incidir en la agenda pública. Y lo que dice Habermas es que el modo de entrar a modificar algo tiene que ver con algo que él toma directamente, lo dice explícitamente, lo tomo de John Rawls. Pero más allá de los autores, en realidad los autores lo que hacen de alguna manera estos filósofos es tomar experiencias históricas. Porque lo que hace John Rawls es un planteo en términos de desobediencia civil no violenta, ¿no? Fíjense que nosotros de alguna manera lo que estamos planteando es que los sujetos, haciendo un uso público de la razón, lo que intentan es expresar aquello que hay de injusto en la legalidad. Y eso se puede hacer desde derechos fundamentales, como vamos a ver más adelante, desde el principio de justicia distributiva. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y lo que plantea Rawls, en realidad toma una experiencia que hubo en su país de desobediencia civil en distintas etapas, ¿no es cierto? Es el ejercicio de la protesta en el espacio, ocupando el espacio público. Y eso es algo que ocurrió en nuestro país. Cuando en nuestro país nosotros hablamos de que más o menos a mediados de los años 90 se empezaron a organizar los trabajadores desocupados. Los trabajadores desocupados no podían hacer huelga. ¿Qué era lo que necesitaban los trabajadores desocupados? Trabajo. Y había un 24% de desempleo, ya hablamos de esto, sin contar lo que era el empleo informal, todo eso de lo que ya hablábamos, que no se medía y parece que sigue sin medirse. Digo por esto que dijo el presidente, ¿no es cierto?, que apareció tanta gente para cobrar el IFE que no estaba en el radar. Entonces, lo que ocurrió en diferentes experiencias históricas es esto, que aquellos que no tienen acceso a un ejercicio de la libertad de expresión, porque no tienen los medios para ejercer la libertad de expresión, entonces lo que pueden ejercer es una desobediencia civil no violenta, justamente ocupando el espacio público como modo de expresión, como modo de visibilización. Es decir, para hacerse visibles, para lograr una interlocución con el gobierno y con los conciudadanos que no los ven tampoco, que no saben su realidad, que no saben de sus penurias. Y lo que hace Habermas, facticidad y validez,
es ni más ni menos que eso. Tomar el planteo que hace Rawls, explícitamente, porque se ve que en la experiencia alemana no había tanto ejercicio de la protesta en el espacio público como en la norteamericana o en la Argentina. Lo que hace es tomar directamente de una teoría de la justicia o de un texto de Rawls que se llama La justificación de la desobediencia civil, el planteo que hace. Y esa justificación de la desobediencia civil que hace Rawls tiene criterios. En primer lugar, desobediencia civil no es resistencia a la autoridad. No es resistencia a una tiranía. Ojo, cuando termina el texto, la justificación de la desobediencia civil, Rawls dice, pero puede ser también eventualmente resistencia. Pero en principio no es resistencia, porque es lo que buscan los ciudadanos que ejercen esta protesta en el espacio público, que incluso, les digo, en la Constitución norteamericana está habilitada por la segunda enmienda. Y después se la fueron cercenando con leyes, ¿no? Pero es un derecho constitucional, y muchas veces los jueces interpretaron la prioridad de ese derecho constitucional con respecto a algunas leyes que fueron intentando recortarlo. Decía los jueces americanos. Y entonces es desobediencia. ¿Por qué desobediencia? Público, porque corto una calle, un puente, porque corto una ruta. Esto es una desobediencia de la ley. Estoy impidiendo el derecho a la circulación. Claramente que hay un conflicto entre un derecho fundamental, que es el derecho a la circulación, y otro derecho fundamental que uno diría, ¿cuál es el derecho al trabajo? No, en realidad el derecho que se ejerce ahí es la libertad de expresión. ¿Para qué? Para apalancar otros derechos. Económicos, sociales, culturales, trabajo, educación, alimentación, vivienda, pero lo que se ejerce como derecho es la libertad de expresión. Insisto. Entonces, los criterios de Rawls es que se hace en el espacio público para reivindicar derechos fundamentales. Se hace en el espacio público cuando no se puede acceder a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no te prestan el micrófono o la cámara, o no te dan el espacio suficiente para hacer visible ese problema, que siempre tiene que ser un problema que realmente signifique una lesión de derechos fundamentales. No puedes hacerlo por cualquier cosa, cualquier razón. No puedes hacerlo para que te aumenten el sueldo, sino porque realmente hay una lesión de un derecho fundamental. Y además dice lo tenés que hacer de manera no violenta. ¿Por qué? Y porque no, lo que vos querés es lograr la interlocución de tu gobierno y de tus conciudadanos para reconducir la situación social a lo que es el contrato. El contrato social que te tiene que garantizar no solamente las libertades de manera abstracta, sino de manera real. En consecuencia, los derechos económicos, sociales y culturales. Y es importante tener en claro esos criterios, porque si no, va a ocurrir, como de hecho ocurrió, que algunos medios de prensa que planteaban sistemáticamente, desde que empezaron
los movimientos de trabajadores desocupados al hacer cortes planteaban la criminalización de la protesta, esos mismos medios que planteaban que había que criminalizar y reprimir y encarcelar a los trabajadores desocupados que no tenían otra forma de ejercer la libertad de expresión, después van a decir que los cortes de ruta que realizan los propietarios del campo van a ser equivalentes. Y filosóficamente no son equivalentes. Porque no se reivindican derechos fundamentales, sino una mayor rentabilidad. Porque se tiene acceso a los medios de prensa, es más, son a veces copropietarios de los medios de prensa. En consecuencia, no se cumplen los criterios que indican, filosóficamente, de una perspectiva como la de Rawls o la de Habermas, la desobediencia civil. Eso no es un ejercicio de la desobediencia civil, sino es lo que llama un lockout patronal, que es otra cosa. Pero digo porque los criterios nos permiten distinguir una cosa de la otra. Vamos entonces a ver qué es lo que dice Habermas. Después eventualmente volvemos sobre los fenómenos que ocurrieron. Y dice, en los instantes de movilización empiezan a vibrar las estructuras en las que propiamente se apoya la autoridad de un público que se decide a tomar posición. Pues entonces cambian las relaciones de fuerza entre la sociedad civil y el sistema político. Estos movimientos sociales, estas culturas, pueden a su vez dramatizar sus contribuciones y escenificarlas de forma tan eficaz que los medios de comunicación de masas se den por enterados de la cosa. Solo a través de su tratamiento y discusión en los medios de comunicación de masas, opina Habermas, alcanzan esos temas al gran público y logran penetrar en la agenda pública. En esas ocasiones, es menester un trabajo de apoyo mediante acciones espectaculares, protestas masivas e incesantes campañas. Para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo para ir redondeando, yo hago acá referencia a que, ¿se acuerdan cuando en la clase hago referencia a que la democracia o la recuperación de la democracia se dio junto con una ley de radiodifusión dictatorial que impedía obviamente la multiplicación de voces, en el sentido de que las voces de las organizaciones de la sociedad civil estaban prohibidas. Y por el contrario, digamos, ya desde el año 89 se profundizó la concertación mediática a través de la derogación de un artículo de la ley de la dictadura.
Ahora, el punto es que entendamos los procesos políticos, y como decíamos en alguna clase, acá estamos en la universidad, no estamos ni en un comité, ni en un ateneo, ni en una unidad básica. Y hay que criticar todo lo que haya que criticar. Y es algo importante porque en el año 2005, cuando vencían las licencias otorgadas por la dictadura, mediante un decreto de necesidad y urgencia, y además entre gallos y medianoche, sin que previo aviso, se prorrogaron, en realidad no fue una prórroga la figura, sino que fue una suspensión del tiempo, de los plazos, se prorrogaron las licencias por 10 años más. Fíjense, la ley de la dictadura decía que las licencias tenían 15 años, prorrogables por 10 años más. En el año 2015, perdón, en el año 2005, estamos hablando del año 80 al año 2005. En el año 2005 sale este decreto. Se suspenden los plazos, ¿no? Por razones excepcionales. Y esto es interesante tenerlo en cuenta, porque era una oportunidad. El decreto, y al día siguiente la mayor parte de las facultades de comunicación de las universidades nacionales pusieron el grito en el cielo. Porque se venía planteando que hubiera una ley de servicio de comunicación audiovisual de la dictadura, que habilitara a las organizaciones sin fines de lucro para tener este poder comunicativo. Y sale este decreto que firma quien a mi juicio fue el mejor presidente de la recuperación de la democracia, y también lo firma el actual presidente. Algunos dicen que el actual presidente fue el promotor de ese decreto. Una vez se sabrá, ¿no es cierto? Digo, no las malas lenguas, Sandra Russo, por ejemplo. Vizky, primer mancha en la solapa del presidente, dijo en ese momento, ¿no? Pero el punto es este, que era la oportunidad que tenía la democracia, porque vencían las licencias. Es como decir, vence la concesión de la hidrovía, esta es la oportunidad. Vencen las licencias de los medios de comunicación audiovisual otorgadas por la dictadura, esta es la oportunidad para decir la recuperamos, bajamos y damos de nuevo. Una nueva ley, habilitando las organizaciones sin fines de lucro. Pues todo esto ya estaba recontra discutido. Entonces, no tenías que sacarle licencias a nadie, sino que las recuperabas espontáneamente, porque caducaba el plazo. Y en vez de eso, las mandaron 10 años más. Entonces, para decirlo a una metáfora, ahí, si vos dejabas que vencieran, vos tenías la sartén por el mango. Fíjense, en el año 2008 se produce la famosa crisis o el conflicto con el campo, porque el ministro de Economía, que se llamaba Martín Lustó, no sé si lo ubican, el ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que recién asumía en el año 2008, el ministro de Economía era un señor que se llama Martín Lustó, que es uno de los jefes de la oposición, senador por Cambiemos, ¿no? Y había propuesto una medida que era sumamente razonable, que era que lo que se llaman retenciones a las exportaciones agropecuarias fueran móviles. Subía el precio internacional, subían las retenciones, bajaba el precio internacional, bajaban las retenciones. Es decir, hacía lo que se proponía era un proceso automático. Las retenciones no son un impuesto. Las retenciones
en general, se usan en todo el mundo y lo usaron en nuestro país hace mucho tiempo, un montón de gobiernos, lo que hace es equilibrar el precio interno con el precio de exportación, con el precio internacional. ¿Para qué? Y para que los alimentos no aumenten de manera desproporcionada con respecto a los ingresos que tiene la población promedio. Entonces, se ponen retenciones y de esa manera el precio externo es igual al precio interno. Por supuesto, el Estado tiene un enorme recurso así. No es un impuesto, pero es un recurso que entra a las arcas del Estado. Y bueno, eso generó un tremendo conflicto, no permitió ni siquiera que se discutiera, ni siquiera se permitió exponer los argumentos. ¿Por qué? Porque estaba la presidenta de la Nación hablando desde un atril por la TV pública y Radio Nacional, y prácticamente el resto de los medios de comunicación directamente no le daban lugar a la propuesta gubernamental, sino que decían que se querían meter con la propiedad del campo, que eran complicatorios, esto, aquello, lo otro. En ese momento, la tonelada de soja sería $600, como sale ahora. Pero como en pocos años, bajó durante muchos años a 350, algo por el estilo. Con lo cual, si se hubiera aplicado esa ley, inclusive durante muchos años se hubieran pagado muchísimo menos que lo que efectivamente pagaron en concepto de retenciones. Pero el asunto era evitar la injerencia del Estado. Esto, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que ocurrió? Un lockout patronal, ocurrió una movida destituyente muy importante, de una manera airosa. El vicepresidente tuvo el famoso voto no positivo, que le tocó voz, que hizo que, siendo él miembro del gobierno, votara en contra del gobierno y se perdiera por el desempate del senador, del vicepresidente como jefe del Senado, se perdiera esa votación. Y lo que es relevante en este contexto tener en cuenta es que los medios seguían concentrados porque existió un decreto 3 años antes, o 2 años y medio antes, que si no hubiera existido, si se hubiera hecho una prórroga eventualmente de 1 año, de 2 años, para discutir una nueva ley y redistribuir los medios, era otra la realidad de nuestro país. Entonces, cuando fue la crisis con el campo, entonces el gobierno se dio cuenta de que realmente había que democratizar los medios de comunicación, que había que habilitar a las organizaciones sin fines de lucro. Digo porque previamente hubo una ley que después fue declarada inconstitucional, no me puedo extender mucho más, ya son las 8, que habilitaba a algunas organizaciones, pero no a otras, no habilitaba a las cooperativas, por ejemplo, que son las organizaciones sin fines de lucro que más capacidad tienen eventualmente para disponer de medios de comunicación. Y es que después también sancionar una ley de medios fue sumamente complicado. Obviamente hubo un montón se generaron instituciones nuevas, ¿no? Como las audiencias públicas, porque claro, esto no se podía discutir ni en los medios, porque los medios no podían saber nada con una ley de medios. Decían, la mejor ley de medios es la que no existe. Y así lo planteaban en términos de mercado autorregulado.
Y bueno, después veremos cómo, en la clase que viene veremos cómo haremos y veremos cómo sigue la historia, porque afortunadamente se aprobó una ley de servicio de comunicación audiovisual, pero, como ustedes saben, nuevamente volvió el decretismo con Macri y planteando una excepcionalidad absolutamente ficticia, que lo voy a explicar en la clase que viene, por decirlo de alguna forma, descuartizó no solo la ley de servicio de comunicación audiovisual, sino otra ley muy importante, que era la ley argentina digital, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos en la clase que viene. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? A mí me quedó una, profe, pero por el tema tiempo se la hago al principio de la clase que viene. Bueno, dale. Bueno, entonces me imagino que ya se habrán ido a antropología algunos compañeros y seguimos el miércoles. Seguimos el miércoles entonces con el texto que había para hoy. Le pido que lean este, que son menos de 14 páginas. ¿Ya está en el campus? Sí, están en los dos. En el Ah, campus, en Activa, UNS Activa y en el sílabus. Listo. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta miércoles. Hasta luego, Javier. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, hasta Chao, luego. nos vemos. Chao. Nos vemos, profe. Chao, Chao, profe, hasta luego. gracias. Chao.